Bien, pausamos también hoy. Este domingo le ponemos pausa también a la serie Primera de Juan debido a la Cena del Señor. Me gusta siempre aprovechar y traer un tema relacionado con esto que estamos observando, ¿verdad? Y el tema lo pueden ver ahí en pantalla. Aquí se ve, allá no se ve muy bien. Y lo que vamos a hacer es precisamente esto, una breve mirada así a la gracia abundante de Dios. Esto es muy importante que lo hagamos siempre. Una mirada, una reflexión sincera, profunda de la gracia de Dios en nuestra vida. Para ello nos vamos a ir a 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12 es el verso que a mí me gustaría, ¿verdad?, que todos, en el cual todos reflexionemos esta tarde. 1 Timoteo 1:12. Déjenme tenerlo aquí yo. Y dice el texto, vamos a orar primero. Padre, gracias te damos en estos momentos, Dios. Gracias por esta oportunidad, privilegio que tú nos concedes de poder ser parte de tu cuerpo, de tu familia, tu iglesia, Señor. Te rogamos, Padre, que esta comunión perdure hasta que tú regreses. Que se pueda sentir el calor familiar en esta y tu iglesia, Padre. Te rogamos, Señor, que tú nos continúes bendiciendo con tu presencia en medio nuestro. Te pedimos, Padre, que podamos siempre disfrutar de todo corazón, de cada minuto, cada momento de adoración que en este lugar tengamos para ti. Gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Hoy lo recordamos con mucho amor. Hoy lo recordamos, Señor, con mucha alegría y con mucho gozo. Ayúdanos, Dios, ahora en este estudio de tu palabra, Señor, para comprender aquellas cosas que tú deseas que nosotros nos grabemos en nuestra mente y corazón. Ayuda a afirmarnos en la fe siempre, un poco, cada día más. Ayúdanos, Señor, a caminar llenos de tu presencia, llenos de tu bondad, llenos de tu sabiduría, llenos de tu gracia. Ayúdanos, Padre amado, en esto. Ayúdanos en este estudio de tu palabra. Ayúdanos a mí, que tengo que comunicarlo a la iglesia. Te rogamos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Leemos el texto, vamos a leerlo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así comienza Pablo su segunda epístola a Timoteo. Una introducción bella, hermosa, que él da a este pastor Timoteo. Y básicamente está hablando de la gracia de Dios en su ministerio, en su vida, de lo que significa el Evangelio para él y el significado que tiene en su ministerio como tal. Sinceramente, hermanos, es limitada nuestra comprensión de la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios es gigante, es grande. Es limitada nuestra comprensión para poder describir lo tanto que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es limitado. La gracia de Dios en nosotros es el testimonio glorioso que será exaltado en toda la eternidad. Lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, es lo que será exaltado. Su obra es la que será exaltada por todos los siglos y para siempre. Y cada uno de nosotros somos la evidencia viva de la obra redentora de su gracia.
Cada uno de nosotros somos el testimonio vivo de esa verdad que será alabada y exaltada por los siglos de los siglos. Amados y perdonados totalmente por Dios sin haberlo merecido. Una demostración pura de su lealtad, de su amor y de su misericordia. Cada uno de nosotros somos la evidencia de esa verdad, de lo misericordioso que Dios es, de lo amoroso que Dios es, de lo fiel y leal que Dios es. Cada uno de nosotros lo somos. Esa evidencia real de lo que Dios es. Por tanto, nosotros también unimos nuestros pensamientos con Pablo aquí en este texto que acabamos de leer. Así como él, nosotros también somos un testimonio vivo de la clemencia y la misericordia de Dios. Eso es lo que básicamente Pablo está diciendo aquí. Todo lo que soy, todo lo que he hecho, Timoteo, es un testimonio vivo de lo clemente que Dios ha sido conmigo y de su misericordia. Nada más que eso. Timoteo, aquí no hay nada más. Aquí no hay un hombre extraordinario. Aquí hay un hombre que ha recibido la clemencia y la misericordia de Dios y nada más. Y por eso estoy donde estoy. Por eso he hecho lo que he hecho. Y ustedes saben el testimonio de Pablo, que llenó toda Asia y todos estos continentes y naciones y ciudades impías del Evangelio por todos lados. ¿Quién no conocía a Pablo? Reyes, ¿verdad? Conocían a Pablo. Pero Pablo dice, todo lo que soy es eso. Una prueba de la clemencia y la misericordia de Dios. Debemos meditar y reflexionar en esta verdad. Debemos hacerlo continuamente, reflexionando en su gracia como Pablo lo hacía. ¿Por qué Pablo lo expresó así? Porque siempre estaba en su mente y en su corazón. Y cuando la gracia de Dios está en tu mente y en tu corazón, en mi mente y en el corazón, el orgullo no está presente. No hay vestigios de orgullo en ningún lado. Siempre hay un reconocimiento sincero de lo que Dios ha hecho por medio nuestro, sea grande o sea pequeño. La gracia, como todos sabemos, es ese favor inmerecido. A diferencia de la misericordia, ¿verdad? Cuando hablamos de la gracia de Dios, destacamos básicamente ese carácter compasivo y amoroso de Dios al perdonar, ¿verdad? O al no pagarnos de acorde a lo que realmente merecemos. Cuando hablamos del carácter de la gracia de Dios, siempre pensemos en esta verdad, que a pesar de nuestras faltas y a pesar de que no teníamos ningún tipo de mérito que meritase, valga la redundancia, ese favor de Dios, Él ha tenido favor para con nosotros, aún por encima de nuestra condición deplorable delante de Dios. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de ese gesto, ¿verdad?, compasivo y amoroso que expresa, ¿verdad?, un socorro a una persona que está imposibilitada, que es impotente, que está en una condición crítica. Pero misericordia podemos tener con muchas personas. Podemos tener misericordia aún con aquellas personas que más queremos. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, ya no estamos haciendo referencia única y exclusivamente a un acto compasivo, sino algo superior que Dios hace aún con aquellos que no merecen ser tenidos en cuenta. O podemos mostrar misericordia a aquella gente que realmente merecen que le mostremos misericordia. Pero cuando se trata de un enemigo nuestro, ya estamos hablando de alguien que no merece ni tan siquiera nuestra atención. Pero cuando hablamos de la gracia, entonces vemos como que una especie de puente que brinca por encima de todos los conflictos, de todas las fricciones, y alcanza aún a socorrer a aquellos que no merecen ser socorridos, que no merecen ser atendidos. O sea, que la gracia de Dios destaca un carácter de Dios perdonador, un carácter de Dios donde Dios nos justifica,
Un carácter de Dios donde Dios, con tal de alcanzarnos, hace lo imposible, como fue el entregar a su Hijo amado a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces ese concepto de gracia es grande. No es simple, es grande el concepto de la gracia de Dios. En primer lugar, hermanos, ¿qué está pasando aquí en estas palabras de Pablo? Pablo está sumamente agradecido y reconoce la gracia de Dios en todos los aspectos de su vida y su ministerio. Y él irrumpe en alabanza, irrumpe en gratitud. Comenzamos en el verso 12, dice, confieso mi gratitud. Aunque ustedes tienen ahí Reina Valera, aquí en esta versión dice, confieso mi gratitud, porque eso es lo que está haciendo Pablo. Doy gracias, ¿verdad? Yo confieso mi gratitud. ¿A quién? Aquel que me dio fortaleza. Aquel por medio del cual he podido llegar a donde estoy, he podido hacer lo que hago, al que me fortalece. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por digno de confianza y me designó para este ministerio para sí. O sea, Él me tuvo digno de confianza y me entregó este ministerio. Siendo enemigo de Dios, no solamente Dios miró a Pablo, sino que también le dio confianza. Lo vio como alguien digno de confiarle una obra, una misión. Es increíble lo que la gracia de Dios puede llegar a hacer. No solamente nos puede perdonar, sino que también nos da plena confianza para acercarnos a Dios, para hacer cosas para Dios. Podemos percibir, el regocijo de Pablo aquí en esta carta en su corazón, agradecido profundamente y consciente de su incapacidad. Pablo confiesa entonces gratitud a Dios por 3 beneficios que podemos ver en el texto. Él rápidamente describe 3 cosas, básicamente. Por haberle impartido fortaleza en toda su vida ministerial, y llama a Cristo aquel que lo fortaleció, aquel que lo capacitó, aquel que lo habilitó para su ministerio. Él da gracias por eso. Él da gracias porque fue hallado digno de confianza, fue tenido por digno de parte de Dios. Digno. Todo esto que hacemos aquí, predicación, servicios a Dios, no estamos pensando, hermanos, pero Dios nos está viendo como dignos de servirle y nos está dando responsabilidades grandes. Siendo nosotros indignos de pararnos aquí, siendo nosotros indignos de abrir este texto, esta Biblia que nosotros llamamos la palabra de Dios, Dios nos ve como dignos de hacerlo. Obviamente, siendo justificado en Cristo Jesús, ahora sí podemos hacer las cosas para Dios. Y en tercer lugar, por haberlo designado esa misión que le designó, por haberle dado ese ministerio que le dio. Dice, aunque soy completamente indigno, he sido comisionado para proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Es lo que Pablo básicamente les está diciendo aquí. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Cuando Dios puso a Pablo en el ministerio, Él no lo puso porque Pablo era fiel. Él lo tomó como alguien digno. Esa es la palabra que describe aquí fiel. Digno de ese ministerio. Y lo puso y lo colocó y le dio las capacidades necesarias para que lo llevase a cabo. O sea que tanto la capacitación como ese juicio favorable que hace Dios, como la designación que Dios le dio a Pablo, todos ellos fueron actos simultáneos de la gracia de Dios. Todo esto vino simultáneamente a la vida de Pablo, desde que Pablo fue escogido por Dios, desde que Pablo vio la presencia de Dios, desde que fue interceptada su vida por Dios. Ya Dios tenía planes para con Pablo. Dios, cuando veía a Pablo, no simplemente estaba viendo a un pecador para salvar, Él estaba viendo a alguien que iba a hacer cosas grandes
por medio de su poder. Dios tenía planes con Pablo. Eso es lo que hace la gracia de Dios con la gente. Dice Pablo en el verso 13, miren ahí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, una injuria es ofensas. Injuriador, ¿de quiénes? De la iglesia. Todos saben, todos conocemos el testimonio de Pablo. Alguien que agresivamente perseguía a la iglesia. A muerte lo hacía. Dice, habiendo sido yo antes blasfemo. Él está reconociendo todo lo que Dios ha hecho por él, todo lo que Dios le ha entregado en sus manos, lo ha hallado fiel para llevar a cabo esta misión, lo ha hallado digno para hacerlo, y luego comienza a meditar en su pasado para poder conectar estas dos cosas y glorificar la gracia de Dios. Y dice, increíble, habiendo yo sido esto, aquello y lo otro, habiendo yo sido blasfemo, habiendo yo sido perseguidor, habiendo sido un injuriador de la iglesia de Dios, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Claramente Pablo, a diferencia de aquellos fariseos que realmente vieron las obras del Espíritu de Dios como obras de Belzebú, él posiblemente estaba enteramente engañado y convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien. Los fariseos no estaban engañados. Los fariseos sabían que lo que estaban haciendo era totalmente en contra de Dios. Pero sus ambiciones y su egoísmo iban muy por encima de esas cosas. Muy por encima. Como aquel, ¿verdad? Nicodemo se le acerca y le dice, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque estas cosas que tú haces, solamente alguien que viene de Dios las puede hacer. Pablo estaba completamente ido. Sinceramente, él pensaba que le estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a aquellos herejes. Pero dice Pablo, yo recibí la misericordia de Dios. Yo recibí, tuve la fortuna de haber sido encontrado por Dios. Dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios en su gracia tenía planes impensables con el apóstol Pablo. Ahí en Hechos podemos ver, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios tenía planes grandes con Pablo, ahí en Hechos 9, 15, 16. Desde el inicio de su ministerio. La gracia incondicional y soberana de Dios alcanzó a aquel hombre horrible, sanguinario, aquel hombre extremadamente religioso y legalista, podríamos así decirlo. Y en su ignorancia no mostraba misericordia a aquellas familias que arrastraba a los tribunales para que fuesen, para que tuviesen la pena de muerte por blasfemia a Dios. No tuvo misericordia con nadie, no tuvo piedad con ninguno de ellos. Él miraba a las familias destruidas, él llegaba a los hogares y a las casas, y no importa si había niño o niña, no importa. Ustedes son de los que dicen, Jesús, vénganse conmigo. O no quieres venirte, te arrastro por los pelos, pero de ahí te saco. Y todo eso no se lo estaba haciendo solamente a las personas, a los creyentes, se lo estaba haciendo al mismo Señor Jesucristo. Cuando el Señor se le aparece en Damasco, le dice, ¿por qué me persigues a mí? A mí es el que estás persiguiendo. A mí es el que estás causando dolor. Es a mí. Es a mí, a nadie más. Y aquel hombre que no mostraba piedad ni misericordia para con aquellas personas. En esto es lo que está Pablo pensando, escribiendo a Timoteo. Diciendo, wow, es increíble, Timoteo.
¿qué clase de monstruo era yo para recibir tan grande don de Dios? Aquel hombre que no mostró misericordia ni piedad, resulta que ahora Dios muestra para con él piedad y misericordia. Es increíble lo que la gracia de Dios hace. Es increíble. Dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor, obviamente ese pero viene después de su análisis de su vida pasada, que es básicamente un imposible de que alguien lo tenga en cuenta después de todo lo que hizo. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, la gracia de Dios fue mucho más que todas las atrocidades que yo hice y que todos mis pecados juntos. Fue tan abundante que sobrepasó todos los males que yo hice en toda mi vida. Hice muchos males, causé mucho daño, causé mucho dolor, pero la gracia de Dios fue mucho más grande, fue mucho más abundante. Y así es la gracia de Dios, como lo expresa Romanos 5:20. ¿Qué dice Romanos 5:20? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando la ley se introduce, nos revela la verdadera cara del pecado. Y siendo así, entonces, lejos de aplacar la situación pecaminosa humana, lo que hace es aumentar, hacer resaltar toda la maldad humana. Y la ley se introduce, dice, para que el pecado abundase. Pero dice el texto que estamos leyendo, Romanos 5:20 al 21, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuánto pecado había en el mundo? Mucho. Demasiado. ¿Cuánto pecado hay aquí entre todos nosotros juntos? Mucho. Tal vez. Pero es mucho más grande la gracia de Dios. Es mucho más abundante su gracia que todos los pecados juntos. Ahora, en segundo lugar, este reconocer de su gracia, este reconocer de la gracia de Dios, permitirá tener siempre un criterio sincero acerca de nosotros mismos, de quiénes somos y de quién realmente dependemos nosotros. Cuando nosotros como Pablo hacemos igual y reconocemos la abundante gracia de Dios para con nosotros, y este pensamiento siempre está ahí con nosotros, y esta reflexión siempre está con nosotros, eso nos va a permitir siempre tener un concepto o un criterio verdadero de quiénes somos, de cuál es nuestra posición para delante de Dios, de qué tenemos realmente y de quién verdaderamente depende nuestra vida. La gracia de Dios siempre nos va a mantener ahí en ese círculo, podemos decir, de humildad, de reconocimiento siempre de quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? Y eso es suficiente en la vida de todos nosotros. Como pastor, yo no necesito tener una gran multitud de gente siguiéndome a mí en ningún lado. Yo no necesito tener la iglesia más famosa de Las Vegas. Yo necesito la gracia de Dios conmigo, que haga lo que tenga que hacer, como Dios quiera que lo haga. Yo necesito seguir dependiendo de Dios. Sea que esté hoy predicando aquí o sea que esté sentado en una banca el día de mañana. Yo necesito entender siempre cuál es mi posición en cuanto a quién soy yo y quién es Dios, quién es Él. Siempre. Es un reconocimiento sincero del significado profundo de la gracia de Dios. No nos dejará pensar nunca más allá de lo que realmente somos, como sucedía con Pablo. En muchas de sus epístolas lo vemos. 1 Corintios 4, del 6 al 7. 1 Corintios 4, del 6 al 7.
Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Hermano, todo lo que tenemos nos ha sido dado de Dios. No ha sido nada de lo que nosotros en lo cual nos hemos esforzado y lo hemos merecido. Siendo que todo lo hemos recibido de Dios, ¿cuál es el motivo entonces para gloriarnos nosotros mismos? Si todo lo que tenemos nos ha sido dado de la pura gracia de Dios. Eso es todo. Eso es todo. Efesios 2, 4 al 9 nos dice algo similar, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que Dios hace y ha hecho con nosotros es convertirnos en una evidencia clara de la abundancia de su gracia, visible para todos, visible para todos. Nosotros somos una evidencia clara de esa gloriosa y abundante riquezas de su gracia. Eso es todo lo que somos tú y yo. Aquí no hay nada que perseguir para nosotros mismos. Aquí no hay gloria humanas en ningún lugar para perseguir. Aquí estamos simplemente para que Dios sea glorificado en su misericordia, por su amor. Que cada cual que te vea, que cada persona que te mire, que mire a tu familia, que mire a tu ambiente de vida, pueda ver que tú eres una persona amada por Dios, en la cual Dios derramó su perdón y su misericordia. Pablo dice que las verdades fieles del Evangelio que él predicaba comenzó consigo mismo. Todas estas cosas que predico, Timoteo, empezaron conmigo. Las verdades fieles de la palabra de Dios empezaron aquí, con este miserable e indigna persona. Comenzaron conmigo. Todas ellas comenzaron aquí. Verso 15. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice luego, de los cuales yo soy el primero. A los pecadores de los cuales yo soy el primero. O sea, él se coloca como el más necesitado. Él se coloca como el que realmente necesitaba más de esa gracia de Dios, más que ningún otro hombre en la tierra. Cristo vino para salvar a los pecadores. Miren el texto de lo que dice. Él no dice que Él vino para ayudar a los pecadores a ser salvos, o que vino para inducir a que se salven a sí mismos, o ni siquiera para darle capacidad de salvarse a ninguna persona. Él vino para salvar a los pecadores, para llevar a cabo la salvación, para que sea una realidad en la vida de cada cual. Esa es la palabra fiel que predicaba Pablo siempre. Cristo no vino para dar posibilidades de salvación, Él vino para salvar concretamente a todo aquel que venga a Él. Concretamente y definitivamente. Y Pablo dice, y de esa gente yo soy el primero. Esta palabra es digna de crédito, dice Pablo, debe ser aceptada sin reservas por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, a pecadores aún de lo peor como yo. Es básicamente lo que Pablo está ilustrando. A todo tipo de pecadores, aún de lo peor como yo.
Y Pablo llegó a predicar el evangelio a lugares donde la idolatría estaba en todos lados, todo tipo de personas, ladrones, prostitutas, y él se vio siempre como el más necesitado del evangelio. Este evangelio empezó por mí. Yo primero. La fidelidad de las palabras de Dios es algo que Pablo siempre reitera en todas sus epístolas. La predicación del evangelio, la palabra de Dios es fiel. Dios viene a salvar, Dios salva. Segunda de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La palabra de Dios es totalmente fiel. Dios cumple su palabra. Pablo sostiene entonces que la comunicación o su comunicación del evangelio es fiel. Las palabras que está predicando es fiel. Tienen el poder y la capacidad suficiente para salvar al pecador, aun el que sea, aunque sea de lo peor. Tiene la capacidad para salvar. Son palabras confiables. Son palabras para ser recibidas por todos. Son palabras veraces. Son un hecho histórico verídico. Cristo vino para salvar. Son palabras de libertad. Y son palabras personales. Cada cual debe tomar el evangelio como algo personal. No como hacen algunos. Yo no necesito el evangelio, aquel que es ladrón, aquel que es drogadicto. Esos son los que necesitan ir a la iglesia. No, para ti, tú como el primero lo necesitas más que nadie. Tú como el primero. Así como Pablo decía, vino para salvar a pecadores y yo soy el primero, como el más necesitado de todos. Hablando de su apostolado a la iglesia en Corintios, él también dice en 1 Corintios 15, del 9 al 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Oiga como Pablo se consideraba a sí mismo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Él siempre tenía esto en cuenta. Él nunca se vio, aunque hizo más que todos los apóstoles, él nunca se vio como alguien que, wow, yo soy el más pequeño porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, dice el verso 10, soy lo que soy. Yo lo que soy es la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Es verdad. Pero no yo, dice Pablo y reitera, sino la gracia de Dios conmigo. Y él trabajaba más que todos los demás. Eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestra mente y corazón. Nos mantiene, como decimos, en el hilo ahí, en el caminito correcto, en la posición adecuada. Pablo podía decir, yo necesitaba el evangelio, pero no era tanta la necesidad porque mira, ya tenía un trasfondo, ¿verdad? Hebreo, soy del pueblo, hijos de la promesa, muy bien instruido en las escrituras por los mejores maestros de la región y el tiempo. No, él se vio como lo peor y lo más necesitado. Lo más necesitado. Efesios 3:8 dice la palabra de Dios, a mí, Pablo otra vez, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Otra vez, él se coloca como el menos de los santos. Pero, ¿qué sucedió? Dios le ha concedido mucho. Eso es todo lo que él es que Dios le ha concedido mucho en su gracia. No es que él sea algo grande, es que la gracia de Dios ha sido abundante sobremanera para con Pablo. Y nosotros también como Pablo nos consideramos como el primero de todos los pecadores que necesitamos de Cristo, necesitamos de Dios. Viéndonos también así, como los más necesitados,
aceptando las palabras de vidas, palabra fiel del Evangelio. Primera de Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Toda esta clemencia y misericordia de Dios comenzó conmigo y luego se transmite a todos aquellos alcanzados por Dios que también van a experimentar la misma clemencia y misericordia como yo la he experimentado. Pero yo por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo, mostrase en mí primero toda su clemencia. Así que este indigno no solamente experimentó la clemencia de Dios y la misericordia de Dios, él fue comisionado para transmitir por medio del Evangelio esta bondad de Dios para que otros también sean alcanzados por la gracia de Dios. Es un ministerio grande el que recibe Pablo. Es un ministerio grande el que se nos ha dado como iglesia también. Tal vez no a la medida de Pablo, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido una medida de gracia para un llamamiento especial. Un llamamiento de parte de Dios, que tenemos que tener en consideración y en cuenta en nuestra vida. Me viene a la mente aquel ladrón en la cruz del Calvario muriendo al lado del Señor. Todo lo que tenía en ese momento para su oportunidad de vida era nada más y nada menos que la gracia de Dios. Aquel ladrón que miró al Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Recibió el regalo más grande que un hombre pudiese recibir. Aquel ladrón no miraba al Señor y le decía, Señor, ¿no me ves que agonizo? Haz algo para librarme de esta condena. Aquel ladrón dijo, no importa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu gracia. Todo lo que necesito es de tu gracia. Y aquel ladrón fue salvo en aquella misma hora, creyendo en Cristo en aquella misma hora. Todo lo que necesitamos es su gracia. Todo lo que el pecador necesita es la gracia de Dios. Es su gracia. Recibir la gracia de Dios. No queremos que los pecadores vengan y comiencen a imitar nuestro estilo religioso y lo veamos que básicamente hacen las mismas cosas que hacemos nosotros y que venga a la iglesia regularmente. Ese no es el objetivo. El objetivo es que esa persona entienda lo necesario que es la gracia de Dios para su vida. No otra cosa. Y luego que reciba esa gracia de Dios, pues entonces Dios hará lo impensable contigo. Dios hará lo que Él quiera hacer entonces. Necesitamos una reflexión sincera en la gracia de Dios en nuestra vida. Dice el verso 17 del texto que tenemos en cuestión hoy. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, al final de todo, el que se lleva la gloria, el que se lleva los aplausos, el que se lleva la admiración, es Dios. En cada etapa de nuestra vida que nos encontremos, aunque estemos pasando lo más duro y difícil, pero en cada momento en donde seamos capaces de reconocer su gracia y actuar por medio de ella, al final, todas esas tragedias no importan. Todas esas malas situaciones no importan. Si estamos conscientes de que al final todo va a resultar en la gloria de Dios. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. No para otra cosa. Cuando reflexionamos en la gracia de Dios, podemos vernos en un lugar seguro, donde las debilidades nuestras ya no importan, ya no estorban. La obra de Dios se hace muy por encima de las debilidades nuestras. Y nuestras imperfecciones no importan. Cuando la gracia de Dios está presente, actuando en nuestra vida, no importa tu capacidad intelectual,
no importa. Dios hace contigo lo que tiene que hacer. Ese es el lugar seguro donde las debilidades no importan, se desvanecen y nos afirmamos fuertemente en una total dependencia de Dios para su gloria y honra, donde alabamos y adoramos a Dios por ese favor inmerecido en cada instante. La gracia de Dios es ese estado de total confiabilidad en Dios, donde todas las facultades que cuentan no son las nuestras, sino las de Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? No es lo que yo tal vez pueda hacer o no. Es lo que Dios puede hacer a través de mí, por su gracia. Eso es lo que realmente cuenta. Y eso es lo que realmente importa siempre. Su favor inmerecido nos dice que hemos sido tratados especial, de una manera especial por Dios. Dios nos ha tratado de una forma especial, nos ha atendido de una forma exageradamente especial. Ese favor inmerecido indica que Dios nos ha visto como a ninguna otra persona en esta vida que no tiene a Dios. Dios ha fijado sus ojos en nosotros, llenos de amor, llenos de misericordia, llenos de intencionalidad para nuestra vida. Y nos ha levantado, nos ha resucitado de los muertos, nos ha vivificado para darle sentido y dirección a nuestra vida. Y que todo lo que hagamos, lo haremos por medio de su gracia, admirándolo siempre. Y seremos instrumentos útiles en sus manos. Dios nos ha tratado exageradamente bien, siendo nosotros como Pablo, gente indigna de que Dios ni tan siquiera nos mire a nosotros. Y Dios nos ha concedido mucho. A veces como iglesia no nos damos cuenta del privilegio que tenemos. Y cuando Dios te dice, sírvele, no es como si estuviésemos, no es algo simple. Es un privilegio que Dios nos está concediendo como iglesia por su gracia. Y es algo admirable el que Dios te llame para hacer esto, aquello y lo otro. Sabiendo que no merecemos estar aquí en esta posición ni en ninguna otra con respecto a su reino. Aún en medio de nuestras debilidades, la gracia de Dios será mucho más abundante, mucho más fuerte. Y eso es lo que importa. Segunda de Corintios 12:8, y con esto termino. Segunda de Corintios 12, versos del 8 al 10. Este es Pablo otra vez, diciéndonos la misma cosa. Segunda de Corintios 12, del 8 al 10. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, el Señor le ha dicho a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo podemos percibir la vida así? Si simplemente miramos a nuestras dificultades y debilidades, nunca podremos ver la vida así victoriosamente como la veía Pablo. Pero cuando miramos la gracia de Dios por encima de nuestras debilidades, entonces podemos ver lo que Pablo veía siempre. Por eso decía, yo me regocijo, yo me gozo, aún en medio de mis debilidades, afrentas. No importa, soy fuerte, aún estando en las condiciones más débiles y vulnerables, todavía sigo siendo fuerte por medio de Cristo Jesús. Hermanos, este es el llamado. Pensemos en estas cosas. Que la gracia de Dios nos impulse como impulsó a Pablo.
Que la gracia de Dios nos impulse a reflexionar así como reflexionaba Pablo en su vida. Que la gracia de Dios nos lleve siempre, en todo momento. Hay dos extremos en los que las personas caen cuando la gracia de Dios no está presente en sus reflexiones, en sus pensamientos, en su corazón. Dos extremos. Uno es el legalismo, el otro es el libertinaje. Aquella persona legalista ya no busca la gloria de Dios, pero la suya propia. En sus métodos humanos de lo que es santidad o no, de lo que es bueno o no, ya no mira la gracia de Dios. Ya ha tomado tal vez un camino de obras. Y aquel que vive en el libertinaje de la gracia de Dios, tampoco mira la gracia de Dios, sino que la usa más bien como excusa para simplemente seguir viviendo la misma vida de pecado que había antes vivido de conocer a Cristo. Pero cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, como estaba en Pablo, trabajamos, servimos, reconocemos a Dios en todo lo que hacemos, como aquel que se llevará al final la gloria y la honra. No perseguimos ambiciones propias. No nos importa si nuestro nombre alcanza algún prestigio o no. Estamos confiados y seguros en Dios, de que lo que estamos haciendo lo hacemos para Él. Y Él sabrá reconocernos en el tiempo que Él determine hacerlo. Porque lo que realmente perseguimos es que Él sea glorificado y no nosotros. Reflexionemos siempre en la gracia de Dios. Siempre en nuestra vida presente. Cuando miremos a las personas a las cuales predicamos el Evangelio, cuando miremos al hermano que está caído, que está desanimado, pensemos en la gracia de Dios, primordialmente. No en simplemente juzgar o simplemente dejar las cosas a un lado. Pensemos en la gracia de Dios. ¿Cómo fue Dios para contigo? ¿Cómo debes ser tú para con las otras personas? La gracia de Dios hace mucho en nuestra vida. Mucho. Nosotros también, como Pablo, debemos reconocer siempre la gracia de Dios. Piensen quién era usted, quién era yo. Piensen lo que Dios ha hecho drásticamente con nosotros. Que no se nos olvide nunca esas cosas. Que todo lo que tienes y lo que Dios ha depositado en tus manos es porque Dios te ha tenido como digno de recibir lo que estás recibiendo, aunque realmente no lo eres. Todo lo que Dios te ha colocado como posesiones, las cosas que hoy tienes, tus hijos, todas esas cosas que Dios te ha entregado, lo ha hecho para su gloria y su honra, y te ha tenido por fiel y digno para que las lleves a cabo. Y para que la gloria de todas esas cosas sea para Dios. No despreciemos la gracia de Dios, no la tomemos como algo simple. Seamos como Pablo, reconociéndola todo el tiempo en nuestra trayectoria de vida cristiana. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos.